Sujetos de la obligación tributaria. Bueno, ya en derecho tributario se vio esa distinción entre el sujeto activo, la obligación tributaria, que sería básicamente la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es el encargado de control, verificación, percepción de los tributos, ¿vamos? Y obviamente, o sea, a quien se le delegó esa responsabilidad es a la AFIP, ¿estamos? Y sujeto pasivo de la obligación tributaria, que también lo vimos en la parte de derecho tributario, pero vamos a hacer un análisis más exhaustivo en procedimiento fiscal, son los contribuyentes, ¿estamos? Que obviamente yo ya les hice la aclaración, ¿estamos? De cómo se dividen los contribuyentes, ¿estamos? Ahora sí hacemos un análisis que más más exhaustivo. Entonces, como contribuyente, definición, como definición tenemos, se considera contribuyente, vamos, al que resulte obligado, estamos, por ser, esta frase me gusta, este concepto, por ser el que genere, el generador del hecho imponible. El hecho imponible, ya vimos, es el presupuesto de hecho que genera el nacimiento de la obligación tributaria. Estamos siendo también el destinatario legal, buena definición como está la manera de repar, obviamente no es, esto no es, digamos, lo que yo explico, está en el repar y bueno, algunas opiniones doy yo, pero esto es material de reparo. Nivel del tributo. Ahí estaría bien una definición concreta, ¿estamos? Bueno, obviamente partiendo de la base que estamos hablando de del impuesto a las ganancias, y el impuesto a las ganancias es un impuesto directo, donde ya expliqué ese tema en derecho tributario, que el sujeto de derecho coincide con el sujeto de hecho. Si es un impuesto indirecto, bueno, ahí hay una traslación y habría un sujeto de hecho, un sujeto de derecho, que es el que la ley dispone como destinatario del ingreso del impuesto, y que obviamente después el sujeto de hecho es el que realmente costea el pago del tributo, que por ejemplo en el IVA el consumidor final es quien realmente paga el impuesto o el tributo. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer que la explicación uno por uno de los distintos clasificación de contribuyentes, que también lo vimos en el derecho tributario, pero acá vamos a ver más a fondo. Y vamos con el artículo 5, que el artículo 5 habla de responsabilidad por deuda propia. Este es el caso más común, porque es el contribuyente propiamente dicho. Contribuyente propiamente dicho. Entonces, la definición, según la ley de procedimientos de responsable por deuda propia, es entonces, se trata de la persona respecto al cual se verifica el hecho imponible, o se produce, ¿estamos? Se verifica o se produce el hecho imponible, ¿estamos? Si yo generé ganancias por alguna actividad, por lo tanto, yo soy el responsable del ingreso del tributo, por eso es deuda propia. Por lo general, cuando dije recién yo, impuesto a las ganancias es un impuesto de responsabilidad por deuda propia. Yo soy contribuyente, presento mi declaración jurada y tengo que
después cumplir con el ingreso del tributo. ¿Estamos? No hay una traslación de responsabilidades a la hora de determinar y ingresar el impuesto. ¿Estamos? Este es un concepto que está en la ley también, lo dice así. ¿Estamos? Estamos, obviamente, hay que tener en cuenta lo que es el tema de la capacidad. ¿Estamos? Obviamente, acá habla de quiénes pueden ser contribuyentes, y yo, a modo, lo voy a leer solamente para que tengan una idea. También está en la ley, así que ahora cuando leamos la ley también dice lo mismo. Acá está el tema de, por ejemplo, bueno, de los menores de edad, que también son, por ejemplo, un tema muy, o sea, que ya se resolvió porque antes era distinto. Los menores de edad son responsables por deuda propia, obviamente. Hay un mayor que por ahí vela por la administración de los bienes, pero ya los menores de edad son responsables por deuda propia y deberán inscribirse. Después, el tema de sociedad conyugal también. O sea, es un tema que también ya se adaptó al Código Civil Comercial. Estamos, matrimonio igualitario también, bueno, todas las cuestiones nuevas, o sea, personas jurídicas, asociaciones, fundaciones, bueno, todo ese tipo de entidades, estamos, son sujetos, ¿estamos? Así que yo acá les leo rápido. Son sujetos las personas humanas capaces o incapaces de capacidad restringida según el derecho común, capaz que hay ¿cómo se llama? Un incapacitado para el trabajo, que también es contribuyente, puede ser contribuyente, puede generar rentas. ¿Estamos? Después, dice acá, las personas jurídicas a las que el derecho privado le reconoce la calidad de sujeto de derecho, las sociedades, asociaciones, entidades y empresas que no tengan calidad de prevista en el inciso anterior, y los patrimonios destinados a un fin determinado, por ejemplo, uno unipersonal, las sucesiones indivisas, y después da como ejemplo las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas, como ejemplo AFIP, nacional, provincial, municipal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y empresas estatales y mixtas. ¿Estamos? Ahí da un detalle de qué se considera contribuyente. ¿Estamos? No le voy a explicar bien, o sea, qué es cada tipo de contribuyente, porque eso no le va a tomar el examen, pero sí pueden tener ahí, ¿estamos? Un listado de sujetos que revisten la calidad de responsabilidad por deuda propia. Yo lo que pondría acá es que presentan declaración jurada en cabeza propia. Declaración jurada en cabeza propia. Y además son los responsables directos del ingreso del tributo. Bueno, ahora sí, este tema es más lindo, tiene más análisis. Responsable por deuda ajena. Ese tema es muy importante. Acá está el ejemplo más común, son los agentes de retención, y vamos a ver la responsabilidad más grande que tienen. O sea, tiene más responsabilidad un responsable agente de retención que un contribuyente. Fíjense el grado de responsabilidad que conlleva eso. ¿Estamos? Así que, bien. Sigo. Responsable por deuda ajena es la persona respecto de la cual no se genera el hecho imponible. ¿Estamos? Pero está vinculada con él, y por esto la ley le atribuye, ahí está el tema de la baja atención, la ley atribuye responsabilidad para cumplirla. Cumplir, la prestación tributaria. Bueno, voy a dar el ejemplo de los agentes de retención. Acá hay más ejemplos, pero bueno.
Vamos a suponer, un agente de retención, fíjense cuál es la responsabilidad que tiene, que es mayor que la de un contribuyente. Por una operación de compra-venta, vamos a suponer que yo soy el vendedor, que le facturo al comprador, y el comprador tiene la obligación de que al momento de pagarme, de traerme, retenerme una porción del ingreso y depositarla en carácter de retención, que ya vamos a ver cuál es el efecto para el que sufre la retención, y de esta forma cumple ¿quién? El agente de retención, o sea, el comprador con la obligación tributaria mía, o del vendedor, o el del prestador de servicio. Entonces, fíjense, el comprador está disponiendo de fondos ajenos para cumplir la prestación, porque la plata o el dinero, desde el momento que yo se lo facturo al comprador, el comprador tiene como una deuda conmigo, está adeudándome una prestación de servicio o la venta de cosas móviles, lo que sea. Entonces, fíjense que disponen de fondos ajenos, por eso es la responsabilidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si yo pasaría? Esta es la consecuencia más grave. Si yo, por ejemplo, facturo, el comprador, cuando me paga, o no me retiene, que es un caso muy común, o me retiene pero no me lo deposita. Fíjense qué consecuencia o qué problema, que obviamente lo dejo ahí nada más porque eso después se ve más adelante, qué problema sería cuando no se cumple con esas obligaciones fiscales. ¿Se entiende la gravedad de la situación de la agente de retención en el caso de no cumplir con las obligaciones que le impone el fisco porque administran recursos ajenos? Entonces, dicho esto, voy a leer el artículo 5 y el artículo 6, así vemos ejemplitos. Hay más ejemplos de responsabilidad por deuda ajena, así que leo. Artículo 5 de la Ley de Procedimientos, sujeto de los deberes impositivos. Están obligados a pagar al fisco el tributo en la forma de oportunidad debidas, personalmente o por medio de sus representantes, como responsables del cumplimiento de su deuda tributaria, quienes sean contribuyentes, sus herederos y legatarios, con arreglo a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, sin perjuicio con respecto de estos últimos de la situación prevista en el inciso B del artículo 8, una responsabilidad solidaria. Revisten el carácter de contribuyentes, ahí está la definición de la misma ley, en tanto se verifique que a su respecto el hecho imponible que les atribuyen las leyes respectivas en la medida y condiciones necesarias para que éstas prevean para que una obligación, para que surja la obligación tributaria. Lo voy a leer de vuelta porque me trago. Reviste el carácter de contribuyentes en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible que les atribuyen las respectivas leyes tributarias en la medida y condiciones necesarias para que éstas prevean, para que surja la obligación tributaria. A. Personas humanas capaces o incapaces o con incapacidad restringida según el derecho común. Las personas jurídicas a las que el derecho privado reconozca su calidad de sujeto de derecho. Bueno, las sociedades, asociaciones, entidades y empresas que no tengan la calidad prevista en el inciso anterior, y aún los patrimonios destinados a un fin determinado cuando una u otras sean considerados, sean considerados por leyes tributarias como unidades económicas para la atribución de derecho imponible. Las asociaciones indivisas, cuando las leyes tributarias las consideren como sujetos para la atribución de derecho imponible en las condiciones previstas en la ley respectiva. Las reparticiones centralizadas, descentralizadas y autárquicas del Estado Nacional, provincial, municipal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las empresas estatales mixtas que quedan comprendidas en las disposiciones del párrafo anterior. Bueno, y el artículo 6, responsables del cumplimiento de deuda ajena, están obligados a pagar al fisco el tributo bajo pena de sanciones. Fíjense que le está dando a entender que hay una responsabilidad mayor. Esta ley, y fíjense que dice, con los recursos que administren, en el caso él está administrando un fondo ajeno, como yo dije el caso de recién, un fondo ajeno, perciben, disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria
de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquellos o que especialmente se fijen para tales responsables. Bueno, yo lo voy a leer todo, pero yo le voy a decir cuál es el que más me interesa para dar como ejemplo. El cónyuge que percibe y dispone de todas las rentas propias del otro. Eso hoy en día poco pasa, ¿no? Porque ya está... Puede pasar que por decisión judicial corresponda a esto, ¿no? Los padres, tutores, curadores de incapaces y personas de apoyo a las personas con capacidad restringida, en este último caso, cuando sus funciones comprendan el cumplimiento de obligaciones tributarias. Obviamente, siempre tiene que haber un responsable. Los síndicos y liquidadores de las quiebras, por lo general, esos representantes de sociedades en liquidación, quienes ejerzan la administración de sucesiones y, a falta de estos últimos, el cónyuge superstite y los herederos. Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonio que se refiere sobre IC del 5. Los administradores de patrimonios, incluidos los fiduciarios y el tema de fideicomisos, y sociedades gerentes o administradoras de fideicomisos y fondos comunes de inversión, empresas o bienes que en ejercicio de funciones puedan determinar íntegramente la materia imponible que graban las respectivas leyes tributarias con relación a los titulares de aquellos y pagar el gravamen correspondiente, y en las mismas condiciones los mandatarios con facultad de percibir dinero. Y el F, fíjense que es el más importante, los agentes de retención y percepción. Y fíjense que se incorporó como segunda responsabilidad de cumplimiento de deuda ajena, pero no estaría dentro de el punto 1, que son los responsables sustitutos, pero voy a dar una explicación de esto, en la forma y oportunidad que fijen tales responsables en las leyes respectivas. Bueno. En la ley se incorporó como responsabilidad sustituta por deuda ajena, en un capítulo aparte, cuando lo lean de la ley de procedimiento, la responsabilidad o el carácter de responsable sustituto, y yo ahora les voy a explicar por qué es considerado como una responsabilidad por deuda ajena especial. Primera aclaración, para que se establezcan o declaren responsables sustitutos, tiene que estar taxativamente en la ley del tributo original, o la ley tiene que taxativamente crear esa responsabilidad. ¿Estamos? No es por una cuestión de que se presume que hay responsabilidad sustituta, sino que hay que determinar o establecer o crear la responsabilidad sustituta, o designar, mejor dicho, me gusta más, designar en la ley quienes son designados como responsables sustitutos. ¿Estamos? O sea, le voy a dar un ejemplo que es el que vamos a ver más adelante, bueno, en la materia, que es el caso de bienes personales. En bienes personales, la misma ley incorporó en un artículo especial que para un caso especial se designa como responsable sustituto a la empresa. ¿Estamos? La empresa es responsable sustituto de sus accionistas. ¿Estamos? Eso, obviamente, cuando llegue el tema, pero para que tengan una idea, eso está en la ley. No se puede, o sea, no se puede presumir eso, sino que tiene que estar taxativamente establecido cómo es el régimen, cómo es, quién cumple con la obligación, qué obligaciones y derechos tienen las partes, ¿estamos? Qué pasa si no cumplen las partes? O sea, bueno, todo eso tiene que estar bien claro y taxativamente enunciado en la ley de origen. Estamos en otras leyes también, en responsables sustitutos, que también aclaran bien el alcance, quiénes son, a quiénes les comprende, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, ¿estamos? Pero no se pueden crear o no se puede presumir en los impuestos porque sí, estamos bien, hay todo un tema que muy prolijo y específico y con alcance restringido de cuándo se aplica y cuándo no. ¿Estamos? Eso en la ley de procedimiento antes no estaba. Yo después tengo una definición de responsable sustituto y lo que podría decir es lo siguiente, es que
el responsable sustituto no puede trasladar la obligación ¿a quién? A otro sujeto de un cumplimiento, porque la ley, al definir como responsable sustituto, lo hace responsable como si fuera un contribuyente en cabeza por deuda propia, pero en realidad, como yo le estoy dando a entender, se está entendiendo, que cumplen una deuda que le corresponde a otro. ¿Estamos? Se lo digo así con palabras sencillas en el video, así después usted lo... Es una obligación que cumplen por otro, pero que la misma FIP les exige que ellos la cumplan. Después verán cómo arreglan, vamos a hablar así bien criollo, arreglan entre las partes, ¿estamos? La cuestión, pero la FIP le exige al responsable sustituto del ingreso del impuesto. Y lo importante es lo siguiente, que si el responsable sustituto no cumple, no pueden ir contra la otra parte. No, la FIP solamente va a ir contra el responsable sustituto. ¿Estamos? Bien. Eso por un lado. Ahí tenemos bien. Ahora leo el artículo 6. ¿Estamos? Así lo tenemos bien clarito. Yo lo leo. El artículo 6. El que más me interesa a mí como ejemplo de responsabilidad por deuda ajena son los casos de los directores. Estamos directores de sociedades, bueno, síndicos. Me gusta más el director de sociedades o de socios gerentes. ¿Estamos? Bueno, y lo que vamos a hacer acá es una definición que yo me acuerdo que también en el apunte de derecho tributario tenemos. Vamos a poner definición de agente de retención. Definición de agentes de retención. Sencillo, un concepto bien cortito. Y agentes de percepción. ¿Estamos? Bueno, los agentes de retención son aquellos que un segundo. Son aquellos que revistiendo la calidad de deudores, eso está en el reporte también. Yo le di caso que, como vimos recién, yo le debo, ¿vamos? Son aquellos que revistiendo la calidad de deudores, vamos a suponer, yo cuando dijimos que le facturaba, el pagador es el deudor acá, el que me paga, me retiene, del contribuyente. Deben retener, valga la redundancia, de traer, como quieran poner ahí, retener un importe en concepto de impuesto cuando proceden a efectuar los pagos pertinentes a su acreedor. ¿Vamos? La gran frase es retiene el que tiene el sujeto pagador, ¿estamos? O retiene el que paga, ¿estamos? Después tenemos agentes de percepción, que obviamente, vamos a dar un ejemplo también para que se entienda, sería al revés acá. El vendedor, cuando le hace una operación a un contribuyente que le corresponda, porque no a todos se le percibe, obviamente, cuando procede a venderle al contribuyente, en la facturación le agrega el impuesto, se lo cobra, y él, ¿qué hace la gente? Se lo deposita. Vamos a poner ejemplo. Voy a una casa de repuestos, vamos a suponer, facturo 100.000, IVA 21, ¿estamos? Y vamos a suponer por qué motivo hay una percepción de ganancias, ¿estamos? Por lo general hay más de IVA, pero de ganancias, pero bueno, vamos a dar el ejemplo de que si fuera como si fuera de ganancia. Una percepción de 3.000 pesos. Entonces, ¿cuánto me cobra a mí la casa de repuesto? Me cobra 124.000 pesos. ¿Estamos? El IVA, bueno, después yo lo tomo como crédito fiscal
Y la percepción esa que yo le estoy diciendo que me la está cobrando, ¿qué pasa? Yo después me la puedo computar, porque ya que siempre y cuando el agente de percepción la haya depositado, porque él ¿qué pasa? Él me la cobra, yo la pago, pero después me la computo. Es como que digo, bueno, yo sé que te pago porque yo después lo puedo usar para el impuesto a las ganancias. Entonces, la condición es que el vendedor me adiciona el impuesto para después yo poder computarlo, obviamente previo ingreso de la percepción en la FIP. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, la definición de agente de percepción son aquellos que siendo acreedores, o sea, el vendedor del contribuyente, deben adicionar al precio de su prestación, el importe correspondiente a su impuesto. Con el ejemplo ya estaría perfecto. Bueno, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Estamos. Bueno, y después tenemos un artículo más para leer ahora. El 7 lo leo rápido, pero vamos al artículo 8, que es responsabilidad solidaria. Esto es más comprometedor. Actúan los dos, o se puede trasladar de uno a otro. Bueno, leo rápido el artículo 7, dice deberes de los responsables. Los responsables mencionados en el punto A E del punto 1 del artículo anterior tienen que cumplir por cuenta de los representados y titulares de los bienes que administran o liquidan, o en virtud de su relación con las entidades a las que se vinculan, con los deberes que esta ley y las leyes tributarias les imponen a los contribuyentes en general para los fines de la determinación, verificación y fiscalización de los tributos. Las obligaciones establecidas en el párrafo anterior también serán cumplidas en el marco de su incumbencia por agentes de retención, percepción o sustitución. Bueno, y ahora vamos a leer responsabilidad solidaria. ¿Estamos? Que la responsabilidad solidaria, o sea, vamos para acá, es un tipo de responsabilidad por deuda ajena, una tipo por deuda ajena, donde el responsable coexiste junto con el deudor, o sea, como que se puede trasladar de uno a otro, ¿estamos? Bueno, y después tenemos sustituta, que ya le expliqué, responsabilidad sustituta. Responsabilidad sustituta. Implica que responde en lugar del deudor. Estamos, yo le dije que la ley le obliga a la sociedad esa obligación y después, bueno, el accionista no tiene nada que hacer ahí o no tiene ninguna inconveniencia. ¿Estamos? Bueno, leo el artículo 8 y dice: responsables en forma personal y solidaria con los deudores del tributo. Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiere con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas. Todos los responsables por deuda ajena, del punto A E del 1, o sea, sin tener en cuenta los sustitutos, cuando por incumplimiento de sus deberes tributarios no abonaren oportunamente el debido tributo. Si los deudores no regularizan su situación fiscal dentro de los 15 días de la intimación administrativa de pago, ya sea que se trate o no de un procedimiento de determinación de oficio, no existirá esta responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos, esto sí es muy importante, que demuestren debidamente que dicha responsabilidad no les es imputable subjetivamente. Si puedes demostrar que estás en posibilidad de cumplir, quedas exonerado de responsabilidad.
En las mismas condiciones del párrafo anterior, los socios de las sociedades de sección cuarta de la Ley General de Sociedades y sus modificaciones, y los socios solidariamente responsables de acuerdo con el derecho común, respecto de las obligaciones que corresponden a las sociedades o personas jurídicas que ellos representen o integren. Bueno, sociedad de personas es obvio que tiene una responsabilidad solidaria porque no tienen ninguna responsabilidad limitada. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior y con carácter general, los síndicos de los concursos y de las quiebras que no hicieron las gestiones necesarias para la determinación y ulterior ingreso de los tributos adeudados, o los responsables respecto de los periodos anteriores y posteriores a la iniciación del juicio respectivo, en particular, tanto si dentro de los 15 días corridos de aceptado el cargo expediente judicial, como si con una anterioridad de 15 días al vencimiento del plazo para la verificación de los créditos, temas muy concursos, no hubieran requerido a la AFIP las constancias de las respectivas deudas tributarias en la forma y condiciones que establezca dicho organismo. Los agentes de retención, este es importante, por el tributo que omitieron retener, una vez vencido el plazo de 15 días de la fecha en que correspondía efectuar la retención, si no acreditaran que los contribuyentes han abonado el gravamen. O sea, si ya lo pagó el contribuyente, listo. Y sin perjuicio de la obligación tributa solidaria de los contribuyentes para abonar el impuesto no retenido desde el vencimiento del plazo. La idea es que no lo pague, perdón que haga esta aclaración, la idea es que no lo pague el mismo deudor, tiene que pagarlo la gente, o sea, ¿no? Pero si ya lo cumplió, la otra parte ya estaría como cumplido, pero lo normal es que cumple la gente de retención, ¿no? Lo claro por los dudas. Asimismo, los agentes de retención son responsables por el tributo retenido que dejaron de ingresar a la FIP en forma a plazo y previstos por leyes respectivas. La FIP podrá fijar otros plazos generales de ingreso cuando las circunstancias lo hicieran conveniente a los fines de la recaudación o de control de deuda. Los agentes de percepción, por el tributo que dejaron de percibir o que percibido dejaron de ingresarlo a la AFIP, en forma y tiempo que establezcan leyes respectivas. Si no acreditaren que los contribuyentes no percibidos han abonado el gravamen. Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas unipersonales, si quieren poner ahí, empresas unipersonales, con relación a sus propietarios o titulares, si los contribuyentes no regularizan su situación fiscal dentro de los 15 días de la intimación administrativa de pago, ya sea que se trate o no de procedimiento de terminación de oficio. La responsabilidad del adquirente en cuanto a la deuda fiscal no determinada caducará. Chao. O sea, es deuda firme. O sea, hay que pagar a los 3 meses de efectuar la transferencia si con una antelación de 15 días esta hubiera sido denunciada a AFIP en cualquier momento que AFIP reconozca como suficiente la solvencia del cedente con relación al tributo que pudiera adeudarse, aunque acepte la garantía que éste ofrezca de ese efecto. F. Los terceros que, aun cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo. Bueno, hay muchos casos, ejemplos. Y aquellos que faciliten dolosamente la falta de ingreso del impuesto debido por parte del contribuyente, siempre que haya aplicado la sanción correspondiente al deudor principal o se hubiere formulado denuncia penal. Sí, esto ya va por la cuestión de la justicia en su contra. Esta responsabilidad comprende a todos aquellos que posibiliten, faciliten, promuevan, organicen las empresas fantasma, básicamente, de cualquier manera y presten colaboración en tales fines. G. Los cedentes de créditos tributarios respecto de la deuda tributaria de sus escenarios y hasta la concurrencia del importe aplicado a su cancelación. Si se impugnara la existencia o legitimidad de tales créditos y los deudores no regularizan su situación fiscal, este tema hay mucho en IVA, dentro de los 15 días de la intimación administrativa de pago. Cualquiera de los integrantes de una unión transitoria, un agrupamiento de colaboración, un negocio de participación, de un consorcio de cooperación, otro contrato asociativo de respecto de las obligaciones tributarias generadas por las asociaciones como tal y hasta el monto de estas últimas. Los contribuyentes que por sus compras, locaciones, reciban facturas o documentos equivalentes, apócrifos, obviamente hay una responsabilidad solidaria, o no autorizados cuando estuvieran obligados a constatar su adecuación conforme a las disposiciones del artículo 33, que bueno, son las facultades de verificación y fiscalización. O sea, si yo ayudo a recibir un comprobante apócrifo, soy responsable. En este caso, responderán por los impuestos adeudados por el emisor emergentes de la respectiva operación y hasta el monto generado por esta última.
siempre que no puedan acreditar la existencia y veracidad del hecho imponible. Bueno, el artículo 9 habla de responsabilidad por subordinado, que es el caso de los empleados, que no, los empleados no pueden ser responsables del ingreso del impuesto de quien, o por error o negligencia de los empleados, ser responsable del ingreso del impuesto, chicos, eso es una locura. O sea, se tiene que hacer cargo quien, el dueño de la empresa. Los empleados no pueden responder por negligencia, error, culpa de un incumplimiento fiscal, ¿estamos? Así que, bueno, y el artículo 10 que está derogado, a ver si está derogado, a ver si el 10 está derogado, que era antes que siempre se pedía la factura cuando si hay una inspección o había un control de la FIP. Hoy ya como es todo electrónico, se comprueba a través bueno, de la emisión de comprobantes, que fíjense que hoy en día es muy común que te llegue hasta por correo electrónico la factura del que presta el servicio. ¿Estamos? Después, si llega a haber una inspección en un local y justo lo agarran, que no deposita, que no facturan, bueno, ya eso es una cuestión de clausura que lo van a ver más adelante, pero por lo general eso es... ya es un procedimiento, digamos, administrativo. ¿Estamos? Cuando de responsabilidad solidaria yo lo leí, pero lo que más me importa a mí son los agentes de retención y percepción también. Y como expliqué antes, que bueno, no quería explicar tanto de responsabilidad sustituto, pero al final terminé diciendo, la responsabilidad sustituta es una responsabilidad solidaria, pero yo entiendo que desplaza, si quieren después les dejo escrito el concepto de responsable sustituto, pero desplaza al contribuyente original y es el principal responsable del ingreso del tributo, ¿vamos? Como el caso que yo dije recién de las sociedades que depositan el impuesto de sus accionistas y los accionistas no tienen ninguna obligación frente al impuesto. Si no ingresa a la sociedad el impuesto de los accionistas, ahí sí la sociedad tiene que cumplir y no pueden trasladarle la obligación a los accionistas. ¿Estamos? Eso, última, quédense con esa idea. ¿Estamos? Bueno, bien. Después tenemos, por último, lo voy a explicar y cierro ya el video de hoy. La forma de determinación y percepción de los impuestos, esto ya también es parte del derecho tributario, es a través de la presentación de declaraciones juradas, que son mecanismos de autoliquidación en Argentina, y tenemos el caso especial, previsto en el artículo 11, que son las liquidaciones administrativas, que es el mismo fisco que te arma la liquidación y corresponde solamente que ingreses el pago. Bien. Y otra forma de determinación de obligación tributaria o de percepción de impuestos, que es lo que van a ver en la materia de teoría técnica impositiva 2, es la determinación de oficio. Además que obviamente eso lo explico para los chicos de la otra materia, pero en principio es un juicio donde hay una diferencia entre la base imponible que declara el contribuyente y la que el fisco, según su información, tiene, bueno, y hay todo un procedimiento para determinar la verdadera base imponible. ¿Estamos? Bueno, declaración jurada es la forma normal de presentación de impuestos, ¿estamos? Y lo que también voy a decir en 2 segundos, que ya también lo expliqué en la clase de Derecho Tributario, pero para los que lo quieran ver, que hay una cuestión importante que la veo mucho en los exámenes, que son las rectificativas en menos, que a partir de 2018 se incorporó una causal nueva. Estamos más allá de la que existe en el artículo 13, que si quieren después lo leemos rápido, el artículo 13, que siempre fue por errores de cálculo, ¿estamos? O sí, errores de cálculo, porque supuestamente el artículo 13 era en la época cuando se hacían las declaraciones juradas manuales, pero ahora se incorporó a partir de 2018 la posibilidad de rectificar en menos cuando se verifiquen estas dos circunstancias, que la declaración jurada original, o sea, respecto de la rectificativa, o sea, el tiempo que tiene que transcurrir entre que yo hago la original y la rectificativa no tiene que superar 5 días hábiles administrativos, y además se tiene que comprobar que la diferencia en menos de base imponible resulte de hasta un 5%. Si se cumple con los dos requisitos que
mencioné anteriormente, estaríamos capacitados o estaríamos en condiciones de poder hacer la rectificativa en menos. Solamente aclaro y explico, o sí, enuncio, que hubo un fallo el año pasado, en 2021, de Toledo Gustavo, me parece que se llamaba, que fue una rectificativa en menos, que bueno, que el FICO no la aceptaba, y bueno, cuando se fueron a los hechos, se cumplían con todos los requisitos que estaban en el artículo 13, y obviamente tuvieron que permitirle la rectificativa a este contribuyente, porque si no tenía que pagar la diferencia de impuestos, porque cuando rectificas en menos, obviamente el fisco no le gusta mucho, ¿estamos? Bueno, por último, voy a poner acá, artículo 13, rectificativas en menos, rectificativas en menos. Lo leo, con lo que aclaré en el video lo pueden escuchar. Lo dije rápido, pero bueno, lo pueden ir pausando. Declaraciones juradas rectificativas en menos. La declaración jurada está sujeta a verificación administrativa. Obviamente, uno declara y después ve si cierra o no le cierra al fisco. ¿Estamos? Bien. Y sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine a fin. Hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se base o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones juradas posteriores, salvo, ahí están las excepciones, en caso de errores de cálculo o errores materiales cometidos en la declaración jurada misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad. Bueno, y lo que toma en el examen es lo siguiente, así que dice, si la declaración jurada rectificando en menos la materia imponible se presentara dentro de un plazo de 5 días del vencimiento general de la obligación de que se trate, y la diferencia de dicha rectificación no excediera el 5% de la base imponible originalmente declarada, conforme a la reglamentación que al respecto dicte AFIP, la última declaración jurada presentada sustituye a la anterior, hasta la rectificativa. Tenés la original primero, después tenés la rectificativa 1, se puede hacer muchas rectificativas. No aconsejo que se hagan muchas, pero bueno. La última declaración jurada presentada sustituirá a la anterior, sin perjuicio de los controles que establezca AFIP en el uso de las facultades de verificación y fiscalización conforme al 35 y 36, y la determinación de oficio según el artículo 16 y siguiente. O sea, no es que cuando yo rectifico en menos, o sea, el chico también puede seguir preguntando, consultando por qué rectifiqué en menos, ¿estamos? Y obviamente puede llegar hasta la determinación de oficio, lo que yo dije recién. O sea, es recomendación mía, traten de no rectificar en menos. Porque, bueno, eso obviamente puede cuestionarse en el se puede cuestionar y, bueno, puede llegar hasta una determinación de oficio. Ok, chicos. Bueno, con esto terminamos hoy. Miren el video cuando quieran. Muchas gracias.